Pues muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este tema muy importante para las organizaciones en la actualidad, que es fenómenos psicopatológicos en el área organizacional. Y bueno, me presento, José Eduardo Cerda Ávila, soy licenciado en Psicología, soy maestro en Desarrollo Organizacional y Humano por la Universidad del Valle de Atemajac y soy maestro en Administración igualmente por la Universidad del Valle de Atemajac. Soy docente a nivel universitario desde hace ya algunos 10 años para diferentes instituciones de Michoacán y de Querétaro. Y bueno, el día de hoy voy a compartirles un poquito de este tema que para mí es muy importante, que es cuando trabajar duele, fenómenos psicopatológicos en el área organizacional o laboral. Y bueno, ¿de dónde surge este tema? De algunas de mis experiencias laborales y de investigaciones que he realizado en algunas empresas. Y el objetivo de este tema es conocer diferentes aspectos generales sobre enfermedades laborales que están naciendo en la actualidad y que causan pues un desajuste en la vida de nuestros colaboradores dentro de las empresas. Y la idea es prácticamente, enfocarnos en 5 de ellos, que es estrés laboral, el síndrome de burnout, el moving laboral, karoshi y síndrome de desgaste por empatía, que son grandes. Por ahí hay algunas derivaciones, también las estaré mencionando, que acaban de nacer con la pandemia, igualmente, que es el telemoving y el burnout. También les voy a mencionar un poquito de esto. Bueno, ¿y a qué nos referimos con psicopatología industrial u organizacional? Es la parte de la psicología que se dedica a estudiar el efecto del trabajo en los colaboradores y si está bien diseñado, desarrollado, argumentado, generará colaboradores pues felices, contentos y productivos. Pero por el contrario, si no es así, vamos a estar teniendo estructuras organizacionales que enferman a sus colaboradores, ¿no? Primeramente, definiremos el estrés laboral. El estrés laboral, la palabra estrés en sí no es negativa. De hecho, proviene de la ingeniería civil. La palabra estrés proviene de la naturaleza de moldearse de los materiales y regresar a su estado normal. En el ser humano lo vemos como una respuesta adaptativa. De hecho, el estrés y la ansiedad son respuestas de supervivencia. Si no tuviéramos estos mecanismos, no sobreviviríamos ante ciertas circunstancias. La idea es que el estrés laboral se da por el exceso de cargas laborales. No estamos teniendo un cuidado en nuestras cargas laborales y esto hace que la gente se sienta estresada, preocupada, angustiada y genere una serie de demandas psicológicas y físicas, ¿no? Y empieza a enfermarnos como tal. ¿Cuál es el ciclo del estrés? Nosotros en nuestro cerebro tenemos 3 grandes facultades, por así decirlo, o podríamos definir el cerebro en tres grandes áreas. La primera, la más arriba, la neocorteza, ¿no? Que tiene que ver con nuestros procesos avanzados, síntesis, análisis, etc. En medio del cerebro está la parte límbica, la parte de las emociones, el cerebro límbico, la amígdala cerebral. Y más abajo está la parte menos evolucionada de nuestro cerebro. Entonces, esta parte se encarga de desarrollar la parte de la supervivencia, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, oye, tengo un proyecto, esa parte de ti, cuando tú le dices, tengo un proyecto, pero aparte ya tengo otro, y luego otro, y luego otro, él te está diciendo, vamos a luchar contra 10 tigres y 10 mamuts, porque es una parte que no ha evolucionado mucho. Todavía percibe el peligro como algo muy salvaje, por así decirlo, ¿no? Entonces te dice, ok, está bien, como me pediste ayuda, te voy a mandar todo lo que tengo, ¿no? Entonces empezamos a generar adrenalina en el cuerpo. Empezamos, esto de me siento ansioso, me siento desesperado, tiene que ver con la parte de la adrenalina. La adrenalina que no se gasta se vuelve cortisol y el cortisol empieza a generar hormonas
que empiezan a destruirnos internamente, básicamente. ¿Qué genera el cortisol? Colitis nerviosa, a veces derrame cerebral, paro cardíaco, dolor corporal, etc. Entonces necesitamos también administrar nuestros niveles de cortisol. ¿Qué tanto le estamos metiendo al cuerpo? ¿Qué tanto ejercicio también se realiza, ¿no? Otra cuestión importante, el estrés genera una condición psicológica que se llama hipervigilancia. Todo el tiempo voy a estar. Algo está mal, algo me va a hacer falta. Todavía no he cumplido con esto. Y entonces la hipervigilancia se activa en la noche. Cuando ya estás dormido, entonces empiezas a pensar, tenía que haber terminado esto, haber hecho esto, ¿no? Y entonces se desencadena el ciclo de estrés, que tiene que ver con reacciones de resistencia, eventos estresores, tensión. Porque aparte, si tú le dijiste que ibas a luchar contra un mamut, voy a tensar tus músculos para que pelees contra él, ¿no? Entonces viene la contractura de todo el cuerpo. Igualmente es un mecanismo del estrés. Bueno, entonces también, ¿cuáles son las causas específicas de estrés laboral? Porque tenemos estrés en la vida diaria, pero laboralmente tiene que ver con la responsabilidad del puesto que tenemos. Hay ocasiones en las que los puestos están mal diseñados y empezamos a hacer cosas de más en el puesto. Pasa mucho en las empresas que, oye, fulanito, ¿me puedes ayudar con la compu? Sí, de aquí en adelante ya eres el de informática, ¿no? Entonces como de, ok, espérame, no, ese no es mi puesto. Poca satisfacción en el puesto, ¿no? Tenemos colaboradores que no están a gusto con lo que están viviendo, con lo que están realizando. Amenazas para la salud mental y física dentro del puesto. La norma 035, no sé si la han escuchado hablar, ahora que está muy de moda, tiene que ver con esta parte. ¿Qué tanta violencia se vive en el ambiente laboral? ¿Qué tanta preocupación tienes? ¿Qué tantos eventos estresores? ¿Qué tantas cargas laborales? La idea es empezar a disminuir nuestro estrés laboral. E igualmente, tensión fisiológica. ¿Qué tan expuesto estás a químicos, a cambios de temperatura, a cargar cosas que no puedes? La parte de la ergonomía, también eso es muy importante analizarlo. Eso genera mucho estrés laboral. Exigencias del puesto que estén en conflicto. No es que, ¿sabes qué? No solamente tú estás peleando por ese puesto, sino otros 4. Entonces, eso genera mucho estrés. Intención de renunciar al puesto y que no te permitan, y que empiecen a ver como amenazas por parte de la empresa, también eso genera poca motivación para trabajar. Ambigüedad en las funciones, realmente no sé. Me dijeron, en mi contrato dice algo, pero en la realidad dicen cosas muy diferentes. Tener mucho o poco que hacer en el trabajo. Vamos a ver también que el hecho de que no tengas tantas funciones laborales genera estrés, genera un síndrome que se llama burnout. Y acoso laboral también es otra de las características que generan estrés adentro del trabajo. Ser responsable de actividades realizadas por otros, bueno, ya lo veíamos. Falta de apoyo social. Empresas que nunca les dan capacitación a sus colaboradores, que no hacen clubs, por ejemplo, o que no hacen esta parte del cuidado del personal, desarrollo del potencial, etcétera, ¿no? Falta de participación en las decisiones, condiciones laborales deficientes, poco desarrollo profesional, etcétera. De hecho, en algunas cuestiones, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una empresa en la que si tú querías ver a tu jefe, tenías que pedir una cita con 2 meses de anticipación. Y te decían, tienes 5 minutos para hablar con él. Y había gente que ni siquiera conocía quién era su jefe. A ese grado, ¿no? También. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, tenemos diferentes síntomas fisiológicos. Deterioro de la apariencia, la persona ya se ve con fatiga, cansancio, infecciones respiratorias y gastrointestinales, dolores de cabeza, migrañas, depresión, cambios de peso, ¿no? Hay una subida de peso o disminución. Síntomas emocionales, tenemos la apatía,
cinismo y resentimiento, ya la persona llega al ambiente laboral y dice, "Ay, ya no voy a hacer nada, ¿no? O sea, ya, aquí me voy a quedar a hacer como que hago, ¿no? Apariencia deprimida, tristeza, ansiedad, frustración, desconsuelo. Y tenemos síntomas comportamentales. Ausentismo, ¿no? Causan accidentes todo el tiempo porque no están concentrados. Consumo de alcohol o cafeína o cigarro exagerados. Conflictos con el personal, baja productividad y mala concentración. Son algunos de los síntomas comportamentales. Algunos de los enfoques importantes para trabajar el estrés laboral tienen que ver con un cambio en el estilo de vida. Precisamente la norma 035 nos vino a redefinir esta parte. Yo veía algunas empresas, particularmente algunas empresas de mi localidad me contrataron para llevar a cabo la aplicación de la norma. Y entonces yo veía algunos colaboradores que decían, sí, vamos a poder demandar, ¿no?, a nuestra empresa porque nos causa estrés. Pero descubríamos que la mayoría del estrés no lo causaba la empresa, sino era estrés que se causaba desde casa. Entonces yo les decía a ellos, a ver, hay una corresponsabilidad. Tú no puedes decir que las empresas te causan todo el estrés cuando tú no has resuelto cosas en casa que también te estaban causando estrés. Y la idea también es cambio en el estilo de vida. Dieta, definitivamente, y muy importante, ¿no? El cambio en la dieta, el ejercicio, relajación, ¿no? La meditación también será importante, terapia psicológica, ¿no? Ya ahorita es canasta básica la terapia psicológica, ¿no? Ya todo el mundo tenemos nuestro terapeuta. En la organización, pues bueno, tiene que haber un cambio en la estructura y en las funciones, definitivamente, porque está causando pues mucho estrés. O rediseño del puesto, ¿no? Porque el puesto tal vez esté mal diseñado ya desde que inició. Y capacitación para el desarrollo humano. Muchas empresas invierten en capacitación técnica y por ejemplo, en capacitación de estructuras, de procedimientos, etcétera, pero muy pocas aportan por el desarrollo humano. Hay algunos datos interesantes. Existen dos clases de estrés, el estrés positivo y el estrés negativo. El distrés tenemos como característica que es un estrés negativo, es el estrés derivado de todas las cargas laborales. Y el eustrés tiene que ver con un estrés positivo, precisamente me motiva a trabajar, me motiva a levantarme todos los días, porque sé que estoy creciendo. Sé que, por ejemplo, este nuevo proyecto me causa un poco de estrés, pero a la vez me está causando como cierto ánimo, ¿no?, por desarrollar. La importancia en los datos del estrés es los cambios mayores y los cambios menores. Estos sí son muy relevantes para que una persona sufra estrés o no lo sufra. Cambios mayores nos referimos a cambios súbitos, o sea, no los tenías planeados, pero que de repente ocurren, ¿no? Fallece un familiar, pérdida de un trabajo, se muere tu mascota más querida, o hay un cambio de ciudad, pérdida de una relación de pareja, ¿no? Todos estos, tener un hijo, por ejemplo, es un cambio mayor. Sí, dicen por ahí, es una bendición, pero también es un cambio mayor, genera demasiado estrés en la vida del ser humano. Y los cambios menores, pues bueno, estos no generan tanto estrés. Entonces uno puede ir como sorteando esa parte, pero a mayor cantidad de cambios mayores, mayor va a ser el nivel de estrés que se posee. Y tenemos como características tipo A y tipo B. Personalidad tipo A son estas personas que siempre están apuradas todo el tiempo y tengo que hacer, y comen rápido y duermen poco y parece que siempre están desesperadas por estar haciendo algo. Es la personalidad tipo A. Y por el contrario, la personalidad tipo B es como paso a paso, vamos más tranquilos, esto se puede resolver así, ¿no? La personalidad tipo A tiene mayores probabilidades de generar estrés, inclusive cardiopatías, enfermedades del corazón. Igualmente tenemos síndrome burnout, que también es llamado síndrome por quemarse en el trabajo, síndrome de desgaste,
o síndrome del quemado. ¿Y a qué se refiere esto? No es quemado socialmente, no. La definición es un estrés que ya excedió las líneas naturales y normales e inclusive patológicas del estrés, ¿no? Ya se sale del estrés, porque se caracteriza. ¿Cuál es la diferencia entre estrés laboral y burnout? Son estas tres características. Número 1, baja realización personal. O sea, el individuo, la persona o el colaborador dice: yo ya no sirvo para esto. O sea, ya no me dejan hacer, no puedo hacer nada, todo lo que hago lo hago mal. Empieza a dudar de sí mismo, de su capacidad inclusive, y ya no quiere relacionarse profesionalmente con nadie dentro del trabajo. Dice: no, yo ya estoy perdido, ¿no? Número 2, alto agotamiento emocional. Son personas que inclusive ya llegan al espacio laboral llorando. O sea, dicen: no, es que yo ya esto no lo disfruto, ya no puedo más, ya me quiero ir, ¿no? Y alta despersonalización, ¿no? Que es un desarrollo de sentimientos y actitudes de sí mismo. Pues nada más vine por el café, pero me fui al baño 4 horas y o sea, ya no hacen nada. Pero aparte el cinismo los puede llevar a ser agresivos. Podrían ya comenzar a agredir a las personas dentro del espacio laboral. O se me cayó el café en la copiadora, ¿no? Pero ya fue accidental, ¿no? O sea, ya es como me estoy vengando ya de la empresa, ¿no? Casi. Son las 3 características para detectar o diferenciar síndrome de burnout. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que genera que una persona tenga burnout? Tenemos 3 particularmente: conflicto de rol, que es las demandas conflictivas que se dan en el trabajo. Hay ambientes organizacionales sumamente tóxicos, entonces es como, no, yo no puedo continuar aquí, mejor me voy. Ambigüedad de rol, que es lo que les decía: ya eres el de sistemas de ahora en adelante, o ya eres el de intendencia de ahora en adelante. Entonces dices: bueno, ¿por qué? No hay una estructura, no hay como una formalidad en el puesto de trabajo. Y la falta de apoyo social. No tienen apoyo por parte de jefes, ni supervisores, ni compañeros de trabajo, ¿no? Entonces ellos se sienten alienados, pareciera que están en una esquina, pero nadie les hace caso. Se sienten como grises dentro de la organización. Algunos factores personales que son muy interesantes. Se presenta más en jóvenes que en adultos. O sea, las nuevas generaciones lo estamos presentando un poquito más, el síndrome de burnout. Tiene que ver también mucho con nuestra tendencia. Por ejemplo, yo soy millennial y nosotros los millennials estamos muy orientados al reconocimiento. Si una empresa no nos reconoce bien, por ahí va a empezar a haber como ciertas inquietudes negativas en ese sentido. Con mayor frecuencia se da en mujeres, dicen las estadísticas. También se presenta mucho al iniciar la vida profesional. Como jóvenes profesionistas a veces no sabemos adaptarnos a las normativas de las organizaciones, y entonces esto genera también un poco de síndrome de burnout. Personas que están casadas tienden a sufrir un poco más síndrome de burnout. Con mayor nivel educativo, ¿no? También esto sucede porque se sienten desperdiciados dentro de la empresa. Es que yo tengo 2 maestrías y un doctorado, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo esto, no? Como que existe esa idea. Bajos niveles de resistencia y afrontamiento al cambio. Y gente que atribuye su desarrollo profesional al azar o a factores externos. Y personalidad tipo A también tiende a sufrir más burnout. ¿Ubican locus de control interno o externo? ¿Han escuchado esta palabra? Es una teoría que dice: locus de control significa que hay dos cuestiones que rigen tu vida. Locus de control interno son estos colaboradores que dicen: yo soy responsable de mí, de mis actos y de las consecuencias de mis actos. Pero los que tienen locus de control externo se los atribuyen al azar, a la religión, al destino, etc. Las personas con locus de control externo tienden a generar un poco más de burnout.
¿Cuáles son algunas manifestaciones físicas? Esto es muy importante. En las últimas encuestas que se han hecho en México, 62% de ellos tenían agotamiento físico, 62% también presentaron enojo, dolor muscular, insomnio y dolor de cabeza, depresión y aumento en la presión arterial. Esto es muy interesante. De hecho, este es un dato ya antiguo, pero vean la cantidad en costo que le hace perder las enfermedades laborales a México al año. Y este es un dato como del 2015, 2016. 88 billones de pesos al año por enfermedades laborales. Perdón. Entonces la idea es empezar a generar, ¿no?, mayores aportaciones a la parte de la salud organizacional, ¿no? El valor monetario de las horas perdidas por burnout es a 0.24 del Producto Interno Bruto. O sea, realmente es una pérdida económica bastante alta. Posteriormente tenemos moving o acoso laboral. ¿Qué es esto del moving? Toda conducta abusiva, gesto, palabra o actitud que atente contra la dignidad de una persona en un espacio laboral, ¿no?, poniendo en peligro su empleo o degradando su ambiente laboral, ¿no? Personas que se unen para atacar precisamente a otro dentro de la organización. Es una situación en la que una persona o un grupo se unen para atacar, desatan cierta violencia psicológica sobre la persona y en algunos casos podría ser pues también física, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas del moving? Las víctimas de moving tienen 3 características. Es una persona envidiable, ya sea porque sabe mucho o por cuestiones de estética, qué sé yo, ¿no? Una persona que también a su vez es vulnerable y que podría representar una amenaza dentro de la empresa, ¿no?, como para mi puesto, ¿no?, por así decirlo. ¿Cuáles son las características del victimario? ¿Quién realiza moving en un espacio laboral? Bueno, es una persona pues, un poco sociopática, por así decirlo. Son muy cuerdos, racionales, ¿no?, pero a la vez son impulsivos e irresponsables, tienden a ser muy egocéntricos. Las mujeres victimarios lo que hacen son crear rumores, ridiculizar a la víctima, críticas constantes, limitan las oportunidades de expresión. En el caso del hombre victimario, asignan permanentemente nuevas tareas a la víctima para que no las logre. Entonces, está poniendo mucho trabajo. Buscan bajar la autoestima de la misma y le impiden expresarse. ¿Cuáles son algunas causas? Tiene que ver con la empresa, la organización. Hay organizaciones, les decía hace rato, sumamente tóxicas algunas, y entonces no se promueve el desarrollo humano. Entonces esto genera que a su vez se presente moving. Algunas de las actividades del moving tienen que ver con rumores, separación, agresión verbal, medidas organizacionales, ¿no?, como te dejamos afuera de la junta o no te avisamos, un ataque a la intimidad, ¿no?, se filtró tal video de tal compañero o compañera, o sea, cosas de esa naturaleza, agresión física o ataque a las actitudes. Y pues genera síntomas psicosomáticos, estrés postrauma, depresión, ansiedad, obsesiones, paranoia, ¿no? Ya no quieres entrar a tu espacio laboral porque sientes que va a haber un ataque hacia ti o tu persona. Actualmente se acaba de generar un nuevo fenómeno que es el telemoving. Si trabajas desde tu casa y que alguien esté haciendo moving también. ¿Cómo se presenta el telemoving? No te pasan el enlace para entrar a la reunión o no te pasan la red de Wi-Fi, qué sé yo. O igualmente hay constantes correos electrónicos, ¿no? Estás haciéndolo mal todo, no funciona, no sirves, etcétera, ¿no? Entonces, también se está dando ya el telemoving, ¿no? Es una nueva apropiación. Y bueno, el moving pues es la plaga laboral del siglo XXI porque a mayor estrés esté dentro de la empresa también se genera mayor moving.
¿Qué podemos hacer si estamos sufriendo de mobbing organizacional? Tenemos que documentar y registrar las agresiones, ¿no? Tenemos que tomar fotografías o tener evidencias o desarrollar un grupo de apoyo, ¿no? De compañeros que sepan que se está dando esta circunstancia. Tratar de desactivarse emocionalmente para no engancharse dentro del espacio laboral, porque si no, nos va a estar afectando todo el tiempo, ¿no? Dentro de la empresa. Controlar y canalizar la ira y el resentimiento. Buscar apoyo, ¿no? No intentar convencer o cambiar al hostigador, que esto va a generar. No caer en la inhibición tampoco contra el acoso. Hablar del tema, comunicarlo, escribirlo, relatarlo, etc. Hacer frente al mobbing y afrontarlo, ¿no? Dar respuestas a las calumnias y críticas destructivas con asertividad. Y en dado caso, pues buscar ayuda legal, asesoramiento psicológico, consejo legal. Igualmente tenemos derechos humanos, ¿no? O defensa del trabajador en algunos de los casos. Y bueno, sobre todo permitirse liberarse de este daño psicológico, porque sí causa bastante daño en el sentido de que, por ejemplo, si tú sales de esa empresa y vas a otra, sientes como que también te va a suceder, o quedan estos remanentes psicológicos. Karoshi, también este es muy interesante, es la muerte por exceso laboral, ¿no? Y ustedes dirán, ay, eso no pasa, ¿no? Pero en México ya tenemos algunos casos registrados de karoshi. Karoshi nace en Japón. La palabra nace en Japón y se podría traducir como muerte por exceso laboral. En Japón, los términos como de honor son muy importantes para los japoneses. Entonces, si un japonés se propone algo y dice, ¿sabes qué? Tal proyecto yo lo tengo para esa hora, lo tienen para esa hora. Así tenga un costo pues laboral, económico, social, personal, familiar, etcétera, ¿no? Entonces es muy común ver que en Japón esta escena, ¿no? Personas que de repente van en el metro y pum, se desploman, derrame cerebral, ¿no? O paro cardíaco. Entonces la idea es que ellos mueren porque es exagerado el tipo de horas de trabajo o las actividades que se están realizando. No se dedican a ellos mismos un tiempo de descanso y esto aumenta pues la probabilidad de ataque cardíaco o derrame cerebral. Dice que uno de los casos más conocidos fue un ingeniero de Toyota que se dedicó a la generación del coche, del automóvil Camry, un modelo híbrido, y que él trabajó más de 80 horas extra al mes en promedio. Entonces esto hizo que pues estuviera bebiendo mucho café, no comía bien, desvelos, y que le causó pues creo que un infarto. En México se reportó ya el primer caso en 2014 en la agencia Mazda Motors en la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato. E igualmente, pues por razones de cuestiones públicas no dieron a conocer todo el caso. Sin embargo, pues ya la gente que estaba trabajando, colaborando, se dieron cuenta de esa cuestión. El karoshi pues es relativamente nuevo en el mundo laboral. No hay muchos datos todavía en México o bueno a nivel internacional. Se estima que este llamado fenómeno cada año acaba con la vida de 10,000 personas. Digo, ya es de manera como extracurricular. La idea en Japón, lo que se está haciendo ahorita es están mandando drones a las empresas para verificar que sus colaboradores no estén trabajando hasta alta hora de la noche, ¿no? O sea, porque ellos sí están como muy comprometidos. Entonces la idea es no, vete a descansar, ¿no? Porque esto puede suceder. Según estudios, entre un 7 y un 12% de los ciudadanos de nuestro país mantiene una relación patológica con su actividad laboral. La Organización Mundial del Trabajo estima que gran parte de los empleados de empresas laborales en México se les designa para no resolver problemas, no se les designa un tiempo para resolver pues situaciones personales. Perdón. Y tenemos también síndrome de desgaste por empatía.
o síndrome de fatiga por compasión. Este fenómeno se da mucho en personal de salud, ¿no? Sobre todo, bueno, salud mental, salud en general, y tiene que ver con un enganchamiento psicológico por parte de, no sé, médico, enfermera, psicólogo, terapeuta, etcétera, hacia pacientes, y que de alguna manera el sufrimiento de estos pacientes le genera a él un propio sufrimiento. Fue descubierto por Charles Figi dentro de la psicotraumatología, es una rama, una especialidad de la psicología, y tiene que ver con residuos emocionales que dejan los pacientes dentro del profesional de áreas de salud. Tenemos 3 grandes síntomas, que es la reexperimentación, que es cuando el paciente te lo estaba contando, viene a tu mente todo el tiempo, es que sufría, ¿no? La evitación y el embotamiento afectivo, que es como me lo llevé a mi casa, este problema, y lo estoy repasando, y empieza a generarme a mí ya cierta irritabilidad, o frustración. Y la hiperactivación o hiperarousal, que tiene que ver ya con fatiga, sentimiento de culpa. Les puedo compartir, por ejemplo, ahora en pandemia, una enfermera me comentaba mucho, es que se me están muriendo los pacientes, una enfermera del área de COVID. Entonces yo le decía, bueno, es que no se te están muriendo a ti, no son tuyos, o sea, tú eres parte de este proceso de salud, pero también las personas tienen una responsabilidad de cuidar su salud, ¿no? Entonces no se te mueren a ti, porque pues a diario desafortunadamente hubo muchas víctimas de COVID, y esta persona que sufría este síndrome de desgaste por empatía, ella sí decía, se me están muriendo, ¿no? O sea, como si ella fuera dueña de la vida de esas personas. Y entendíamos su dolor psicológico, sin embargo, el trabajo sí fue más encauzado a esa cuestión. No son tuyos, no hay un enganchamiento psicológico muy fuerte en ese sentido. Y bueno, ¿cuáles son algunos enfoques tomados para el desarrollo organizacional? Tenemos que hacer algunos cambios importantes en la empresa. Algunos ajustes, ¿no? Para hacer ambientes organizacionales innovadores, inclusivos y con apertura a la expresión. Les puedo mencionar algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, en Amazon están creando algo que se llama el Amazen. No sé si han escuchado hablar de esto. El Amazen es como una caja, un espacio donde tú puedes entrar, es una cabina, ¿no? Y lo que tienen ahí adentro del almacén es música relajante, plantitas, y una computadora con acceso a material de mindfulness que tiene que ver con la cuestión de la relajación y la meditación. Entonces, si tú te sientes estresado, te vas un ratito a tu almacén, unos 10-15 minutos, te relajas y regresas a tu área laboral, ¿no? También, pues por ejemplo, las oficinas de Google en México, ¿no? Que son el ejemplo de la mayor expresión del desarrollo humano y organizacional. Estas oficinas pues cuentan por demás con muchas cuestiones como cuarto de juegos, cuarto de relajación, sala de siesta, ¿no? Por ejemplo, ¿quién te permite dormir en tu espacio laboral 10-15 minutos? Tienen gimnasio, tienen sala de masajes, son pet friendly, puedes llevar a tu perrito, tienen una cocina en todos los niveles de la organización, tienen un cine adentro de la empresa. Y entonces todas estas cuestiones y modificaciones que se han hecho ya a nivel laboral pues benefician bastante para generar un desestrés. De hecho, si alguien por ahí recuerda un poco de la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas, se dará cuenta que estas empresas ya están cubriendo con todas las necesidades, ¿no? Me decía un alumno el otro día, oye, no vi área de fumadores. Le decía, bueno, ya no ocupas fumar por ansiedad ahí, porque tienes todo, tienes un gimnasio, o sea, ya para sacar el estrés, puedes dormir en tu espacio laboral, puedes irte al cuarto de meditación a hacer meditación o respiración profunda, ¿no? Recreación en el trabajo.
Estas empresas que generan jornadas, ¿no? Particularmente a mí me han estado invitando mucho a jornadas de salud dentro de las empresas. Les llevan nutriólogos, les llevan médicos, psicólogos, hacen actividades deportivas, recreativas. Y entonces esto también genera mucho desestrés, porque luego los niveles son muy altos, ¿no? El otro día me invitaron a una empresa y hice una medición rápida de estrés. Más del 80% de los trabajadores tenían de estrés alto a grave. Entonces era como de, les va a dar un paro cardíaco en cualquier momento, oigan, ¿qué les pasa? Empleados autodirigidos y motivados, ¿no? También, ¿qué tanto se hace evaluación del desempeño? ¿Qué tanto se hace medición de clima laboral dentro de la empresa? Hay algunas certificaciones, por ejemplo, como Best Place to Work, que son, o Empresa Libre de Acoso, por ejemplo, que son certificaciones que tienen que ver con el desarrollo del capital humano, ¿no? Best Place to Work, por ejemplo, se dedica a analizar que la empresa tenga un ambiente organizacional sano, que no te enfermes, que todo el mundo esté cuidado, ¿no? Física y emocionalmente. ¿Y qué más es importante? Pues bueno, el home office, ¿no? Tenemos algo que se llama salario laboral. No sé si han escuchado hablar de esto. El salario laboral es más allá de mi salario que me entregan o mi nómina quincenal o mensual. El salario laboral o salario organizacional tiene que ver, salario emocional, tiene que ver con qué tanto cuida de mí la empresa, ¿no? Lejos del dinero que me da, qué tanto me da reconocimiento, qué tanto me da prestaciones, desarrollo, capacitación, guarderías, espacios de recreación, etcétera, ¿no? Eso se llama salario emocional. Va más allá del salario físico y es un salario que va más allá, bueno, tiene que ver más con el reconocimiento del capital humano. Igualmente tenemos el contrato psicológico, ¿no? Uno va y firma su contrato a la empresa y lo que espera, bueno, ¿qué es el contrato psicológico? Lo que uno espera humanamente que haga la organización por ti, más allá de tu contrato laboral. Por ejemplo, que haya permisos si falleció un familiar, que haya permisos para asistir, algunos permisos si en caso de enfermedad, etcétera, ¿no? O sea, el contrato psicológico es como humanamente qué va a hacer la empresa por mí, lejos de lo que está establecido aquí en este contrato por escrito. Muchas teorías afirman que cuando una persona decide renunciar de un trabajo es porque lo primero que se rompió es su contrato psicológico. Dijo, yo ya no puedo continuar aquí porque no soy un humano, ¿no? De hecho, ya la tendencia es empezar a migrar, dice el desarrollo organizacional, dejen de llamarle recursos humanos, pues porque no, recursos humanos se escucha como más muebles. Y ahora la tendencia es talento humano en las organizaciones, capital humano o desarrollo humano, ¿no? En ese sentido. El home office pues también generó bastante apoyo, ¿no? Para disminuir el estrés de los colaboradores. Muchas personas que experimentaron el home office experimentaron menor cantidad de estrés que estando en la empresa. Hay empresas que piensan que si no estás trabajando ahí en tu cubículo, parece que no están desquitando un salario. Pero la idea es que a veces, pues el otro día hay una investigación que decía de las famosas horas nalga en México, que nada más iba a ir a sentarte a tu lugar, pero realmente no hacer nada. Y puede ser más productivo. En Estados Unidos, por ejemplo, el esquema home office es increíble porque no tienes que estar todo el día en tu cubículo realmente. Puedes atender un cliente desde el Starbucks, puedes atender un cliente desde diferentes lugares, ¿no? En ese sentido. Bueno, algunas recomendaciones importantes son la formación psicoeducativa, ¿no? ¿Qué es esto de la psicoeducación? Es hablarle al público en general. Bueno, de hecho esta charla es una psicoeducación porque se les está hablando de términos psicológicos a personas que a veces no entienden mucho de este tema, de la parte psicológica. Y entonces es hablar de técnicas, de situaciones o de enfermedades
en términos que la gente pueda entenderlos en ese sentido de una manera más sencilla. Siempre es importante psicoeducar en las empresas, técnicas de relajación y meditación también dentro de las organizaciones. Por ejemplo, hay una universidad en Palo Alto, California, que notó que sus estudiantes tenían mucho estrés, y entonces lo que hicieron con ellos fue poner un cuarto para llorar, ¿no? De hecho, de repente eso fue como mucha risa porque decían, bueno, ¿cómo un cuarto para llorar? Sí. Y había filas para el cuarto para llorar. O sea, el cuarto para llorar era como una cabina chiquita llena de peluches adentro, y ahí te decía, ¿no? Las reglas del cuarto para llorar: solo puedes estar, no sé, 10 minutos y pues deja limpio, ¿no? O sanitiza cuando te vayas y salte. Y sí, efectivamente, o sea, había gente que necesitaba ese espacio como, no sé si para llorar o relajarse o desconectarse, pero para ellos era muy importante, porque los niveles de estrés actualmente pues son muy altos, ¿no? Actualmente a consultorio, bueno, yo también soy terapeuta, en consulta me han llegado muchos casos. El estrés se fue a full en los consultorios. Estoy atendiendo muchos casos ahorita de estrés postraumático derivado de COVID, e igualmente empiezan a desatarse ya muchos casos de trastorno obsesivo compulsivo. Es lo que más está llegando ahorita a consultorio, pero todo esto es derivado de consecuencias del estrés. Venimos de una etapa de vida que causó mucho estrés a la humanidad, entonces hay un agotamiento mental muy fuerte. Hay una investigación que decía que por cada 3 meses intensos de trabajo, tú deberías tener 2 semanas de descanso. Y en México pues esto es como muy extraño o muy complejo, pero la idea es empezar a trabajar para mejorar la parte de el crecimiento y el desarrollo organizacional y humano. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Yo represento al Colegio de Psicólogos del Estado, de Profesionales de la Psicología del Estado de Michoacán. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda, pregunta o inquietud. ¿Todo bien? Pues nada más nos queda agradecerte a nombre del secretario, Sandra Araya, que nos hayas dado esta plática, que hayas sido parte de la Cátedra del Emprendedor. Al final es que esto se replique. Los temas de los que nos hablas son muy interesantes, pero mucho ya lo sabíamos en cierto... O ya los hemos vivido. O los hemos vivido. Así es. Esto nos sirve tanto a la parte de la, o sea, a los compañeros y también a los altos mandos, justo para tomar en cuenta todas estas cuestiones que al final a veces no los toman tan de importancia, o sea, que no le damos la importancia que a lo mejor debe de tener. Entonces, yo te agradezco mucho a nombre de él y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Para allá, todo claro. Les prometo tener un cuartito de para llorar. de relajación. Sí, bueno, esto es muy importante también en el sentido del emprendimiento. Particularmente en algunas universidades he impartido esta materia de innovación y emprendimiento, y a veces no se toma mucho de lado esa parte humana. O sea, es más bien como voy a emprender y está todo el proceso y el modelo, pero sí es como, oye, y tus colaboradores, ¿no? También estamos trabajando con seres humanos y es muy importante también pues verificar, ¿no? Esa parte donde ellos están también creciendo y desarrollándose. Entonces, bueno, por aquí les dejo también mis datos y mis redes sociales. Estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias.